Es un taller pequeño, pues que prácticamente vamos a llevar a cabo. Van a ser 5 sesiones donde vamos a tratar de aprender lo más que se pueda en relación a este tema de los sueños, que es un tema que pues es muy curioso para mucha gente, ya que pues es algo que nos sucede a todos los seres humanos, ¿no? Que llegamos a tener estos estados de subconsciencia donde manifestamos estas aparentes vivencias en un estado subconsciente, ¿no? Y que al final de cuentas, pues todas estas cuestiones que experimentamos a través de los sueños, pues pueden tener obviamente un significado y puede tener también pues una influencia con respecto a lo que nosotros vivimos y experimentamos, que procesamos a través pues de todo lo que absorbemos durante pues el periodo de la vida, ¿no? Puede ser a través de una primera etapa de vida, puede ser a través de una segunda etapa o tercera etapa de vida, y también pues digamos que los sueños pues siempre tienen una influencia también pues, prácticamente externa, que tiene que ver como con ciertas vivencias, con ciertas disposiciones personales, incluso a nivel particular, individual, relacionado al tipo de constitución que nos rige a cada uno de nosotros, y de esta manera poder experimentar pues estas cuestiones que se vinculan a los sueños prácticamente. Entonces les doy la bienvenida prácticamente a este pequeño taller de los sueños. Digo taller porque vamos a hacer al final pues unas prácticas relacionadas a esta correlación que existe entre lo que son los sueños, la capacidad de poder entenderlos, comprenderlos, de poder identificar, ¿no? Todo lo que es el tema de los sueños, porque los sueños pues se abarca, ¿no? Abarca desde los tipos de sueños, ¿no? Los sueños premonitorios, los sueños que son considerados buenos, los sueños que son considerados malos, ¿no? Y que al final de cuentas los sueños que son considerados malos a veces no son tan malos como parece, ¿no? Sino que simplemente nosotros los consideramos malos porque tenemos malas experiencias o vivimos malas experiencias relacionado pues a estos tipos de sueños. Sin embargo, pues los tratados védicos, ¿no? Hablando del conocimiento védico, pues nos hablan, ¿no? Que incluso a veces esos malos sueños que llegamos a tener, ¿no? Son sueños que aparentemente son considerados malos, pero que son buenos en relación a que nos ayudan a purificar nuestra existencia, ¿no? Son sueños que a veces los conocemos como pesadillas y que nos ayudan a purificar nuestro karma. Entonces, ahorita pues prácticamente vamos a hacer una introducción, vamos a conocer primero sobre los 5 niveles o estados de conciencia, ¿no? Que nos rigen a cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a recitar un mantra. Esto siempre se recomienda, principalmente porque lo que vamos a estar compartiendo y lo que vamos a estar hablando y aprendiendo sobre el tema de los sueños es retomado del conocimiento antiguo de los Vedas. Entonces, de esa manera, pues siempre el conocimiento védico que se complementa con todas las diferentes ramas del conocimiento, que va desde la propia medicina ayurveda, la numerología, la astrología, y otras ciencias, pues siempre en este sentido, en este aspecto, pues se recomienda por parte de los maestros hacer una oración a través de mantras, ¿no? En este caso solamente vamos a cantar un mantra que va dirigido y que va dedicado a Ganesh, que es esta divinidad que pues, probablemente la mayoría de ustedes lo conocen. Es una deidad que hace referencia a un semidios, ¿no? Que tiene un cuerpo humano y una cabeza de elefante, que es conocido como Ganesh, Vineshwara, Ganapati, y tiene diferentes nombres. Y estos diferentes nombres los tiene en relación a las diferentes actividades y acciones que realiza en ciertas historias puránicas. Entonces, prácticamente Ganesh, pues es una deidad que se le canta mantras, pues justamente para remover todos los obstáculos, todas las barreras o cualquier consideración que a veces no nos permite como profundizar, ir hacia adelante o que no nos permite realizar como ciertas cosas en nuestra vida, pues siempre se recomienda cantar pues este mantra, y no solamente en algunos casos se cantan otros mantras cuando uno, por ejemplo, va a aprender, uno va a tomar una clase o incluso uno va a dar una clase relacionado a lo que es el conocimiento védico, pues los maestros antecesores, que son sabios rishis, y
pues ellos nos recomiendan, ¿no? Las propias escrituras, incluso de los Vedas, nos hablan de esta disposición, ¿no? De que nosotros podamos cantar un mantra, como les decía, para que podamos remover cualquier dificultad o obstáculo dentro de nuestro aprendizaje. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente relajarnos. Ahorita vamos a hacer una respiración profunda. Al exhalar vamos a cantar el mantra Om y lo pueden cantar en mental o en silencio. Este mantra se pronuncia casi como se lee y de esta manera, pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra primera clase sobre los sueños, ¿ok? Entonces nos relajamos, nos sentamos de manera cómoda, inhalamos. Estás en mute. mm, Utagana Dishevitam Kapita Jambufala Saravakshanam Umashutam Shokabina Shakaranam Namami Vigneshwara Padapankayam Om Shanti Shanti Shanti. Pues listo, de esta manera pues ya recitamos este mantra, que pues es muy recomendable cantarlo. Y bueno, el significado de este mantra, para los que son nuevos en el tema de los mantras o que es un mantra nuevo, pues su significado es el siguiente. Dice, me postro ante los pies del loto del señor Vigneshwara, que hace referencia a Ganesh, el hijo de la diosa Uma, la causa de la destrucción de las aflicciones, quien es servido por los Bhutaganas, que son considerados los cinco elementos principales del universo. Obviamente se refiere principalmente a la creación material, conocida como Jagat en la cultura védica, que está creada por los cinco elementos. Incluso, por ejemplo, los Bhutaganas hace referencia a los devotos y sirvientes de Ganesh, porque, digamos, cada entidad viviente, e incluso nosotros mismos como seres humanos, pues estamos constituidos de cinco elementos, entre ellos, por ejemplo, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter son elementos que están presentes en nuestro cuerpo, en nuestra propia existencia, y que, bueno, los Bhutaganas son considerados los sirvientes de Ganesh, ¿no? O sea que aquí, como dice, ¿quién es servido por los Bhutaganas? O sea, los cinco elementos principales del universo, que también incluye, pues, a los sirvientes o devotos de Ganesh, ¿no? Que tiene el rostro de elefante con largos colmillos y que bebe la esencia de Capita y las frutas de Jambo. Entonces, este es el mantra que siempre se recomienda. Dentro de lo que es el temario o parte de lo que vamos a ver en relación ¿cómo se dice? A esta clase o estas clases, vamos a analizar lo que vienen siendo los cinco niveles o las cinco divisiones de la conciencia. También vamos a hablar sobre las razones psicológicas y los tres estados de la mente. Vamos a hablar también de lo que es la clasificación de los sueños. Vamos a hablar un poco sobre el tema de los sueños premonitorios. Vamos a hablar sobre el tema de los sueños que son considerados buenos o los sueños que son considerados malos en un sentido. Vamos a hablar también, por ejemplo, de los sueños que no tienen significado, como de manera directa, porque a veces, pues justamente llegamos a tener esta confusión de que pues todos los sueños pues tienen un significado, un simbolismo, aunque sí sí, es así, pero hay sueños que realmente pues no se les debe dar tanta importancia, ¿no? Porque no tienen un significado profundo, ¿no? También dentro de este mini taller curso vamos a hablar de las tres etapas de la vida, como les decía, ¿no? Y de cómo se van manifestando los sueños y cuáles son las características y las manifestaciones de estos sueños según sea la etapa de vida en la que nos encontramos, ¿no? Y bueno, vamos a ir
también hablando un poco sobre los sueños que son causados por la magia, ¿no? Porque dentro de la cultura védica se habla de la magia, ¿no? Entonces, cuando uno pues tiene una influencia sobre un tema relacionado a lo que es la magia o la hechicería o la brujería, como lo quieran ver, pues también uno puede experimentar ciertos tipos de sueños. Y por otra parte, pues también vamos a hablar de los sueños que son causados por los espíritus, ¿no? Considerados como Bhutas o Rakshasas, que son como entidades sutiles que se presentan en el periodo de descanso, de reposición de nuestro cuerpo, que justamente pues es un periodo donde nosotros nos volvemos muy susceptibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes a lo mejor han experimentado, ¿no? Que han tenido como un tipo de acercamiento con una persona dentro de lo que es un sueño, ¿no? Un acercamiento incluso en un plano o en un nivel incluso íntimo, no sé, yo por lo menos sí lo he vivido, lo he experimentado en mi vida. Probablemente, pues, algunos de ustedes aquí también han experimentado esos tipos de sueños que, pues, entran en contacto con alguien y ese contacto es como un contacto íntimo, ¿no? Entonces, en este caso de esto que nosotros llegamos a soñar, que llegamos a experimentar, pues tiene que ver con la manifestación de estas entidades sutiles, ¿no? Que pues serían considerados como los espíritus, que serían los bhutas y rakshasas, que hace referencia a estas entidades, ¿no? Que están de cierta manera buscando un tipo de satisfacción a través del cuerpo de otras personas, ¿no? También vamos a hablar sobre los sueños y las estaciones del año. Y bueno, vamos a ir viendo diferentes consideraciones sobre el tema de los sueños, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho, principalmente como astrólogo, como asesor ayurvédico y de todas las ramas del conocimiento que sé y que he impartido. Me ha tocado ver que hay personas que tienen una facilidad de poder percibir, ¿no? Son personas que de cierta manera a veces pueden soñar constantemente, pueden tener como ciertos tipos de sueños, entre ellos, pues sueños, pues digamos, placenteros y a veces sueños no tan placenteros, y tiene que ver con esta consideración de los diferentes niveles de conciencia de los cuales nosotros poseemos y existe un tipo de activación en términos karmáticos de que nosotros podemos, algunos o algunas personas pueden fácilmente detectar, ¿no? Como entidades sutiles, fácilmente se vuelven, o sea, lo que quiero decir más que nada es que hay personas que son muy susceptibles, ¿no? Personas que tienen muy desarrollada esta parte del Ajna Chakra, que se conoce como el tercer ojo, y de esta manera son personas muy susceptibles que pueden percibir fácilmente y que al mismo tiempo pues tienen esta capacidad de poder experimentar estos tipos de vivencias dentro de los sueños. Y a veces, por ejemplo, como son personas que tienen muy desarrollada esa parte psíquica, esa parte sensible, esa parte intuitiva, pues a veces cuando llegan a tener esos sueños, pues son sueños que llegan a desgastar, llegan a cansar, llegan a crear como un desgaste físico, emocional, mental, intelectual. Y justamente pues dentro de lo que son estas sesiones, vamos a hablar también cómo nosotros a través de ciertos remedios podemos ayudar a las personas o si nosotros mismos tuviéramos una situación en la cual pudiéramos tener como desarrollada esta parte psíquica, intuitiva, y que no pudiéramos tener como mucho control sobre ello y que pudiéramos estar experimentando constantemente estas situaciones desagradables a través de los sueños o incluso en forma directa cuando nosotros estamos en un plano de conciencia burdo, ¿no? En un plano de conciencia corporal conocido como Anamaya Kosha, nosotros podemos crear como este tipo de protección, ¿no? Y esta protección pues se da a través de los remedios que prácticamente tienen que ver mucho con los mantras, porque toda esta capacidad de percepción, ¿no? De sensibilidad, de poder ver, de poder sentir, etcétera, pues está dentro de estos niveles, ¿no? De conciencia. Más allá, a veces hay personas que llegan a experimentar estas situaciones en un plano de conciencia
física, que ahorita vamos a hablar, que va a ser prácticamente nuestro tema de introducción, donde vamos a hablar sobre los 5 niveles de conciencia, que es justamente pues algo que se relaciona y que debería de ser tocado y que debería ser conocido porque justamente en uno de estos niveles de conciencia es donde se manifiestan los sueños. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos una presentación donde hay como una definición de lo que son los sueños. Permítanme tantito. Esta definición, por ejemplo, es muy común encontrarla en diferentes textos, libros e incluso en el propio Internet, ¿no? Donde dice que pues, los sueños son pues prácticamente experiencias sensoriales, cognitivas y emocionales que ocurren durante el sueño, ¿no? Entonces, a menudo caracterizadas por imágenes visuales y la activación de la memoria, ¿no? Y bueno, todo este tema de la relación de la memoria tiene que ver con estos niveles de conciencia y justamente pues aquí dice, ¿no? Es una manifestación de la actividad cerebral, ¿no? Durante el descanso, que es el periodo de nidra, cuando nosotros estamos durmiendo, donde aparentemente pues este periodo de descanso, de sueño, es un periodo de reparación, de recuperación, de descanso, ¿no? Porque hagan de cuenta que nosotros al estar activos durante el día, donde los dos primeros niveles de conciencia que se activan, que es la parte de la mente y el cuerpo físico, y donde pues también tiene que ver con los sentidos. Imagínense todo el tiempo, todo el día mientras estamos despiertos, nuestros sentidos están recibiendo información, ¿no? Nuestra vista, nuestros oídos, nuestros ojos, ¿no? Y la mente lo que hace es procesar toda esa información. Entonces, mientras estamos despiertos, pues tanto los sentidos, la mente y el cuerpo mismo están procesando toda la información que estamos recibiendo externamente. Entonces, hay un punto donde, pues, estos niveles de conciencia que va de lo físico, lo mental, pues se cansa, ¿no? Y es por eso que existe este periodo de noche donde justamente hay como una desconexión, por decirlo así, donde nosotros pues tendríamos que estar descansando, recuperándonos pues de toda esta actividad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, las propias escrituras védicas nos hablan que en este periodo de noche, eh, que es el periodo donde estamos durmiendo, conocido como nidra, es un periodo donde nosotros nos volvemos muy susceptibles, ¿no? Estamos prácticamente desprotegidos. Es como que es muy fácil que nosotros, como les decía, ¿no? Hay personas que a veces son atacados por entidades sutiles y que durante este periodo digamos, como de un estado de inconsciencia, pues no percibimos, ¿no? Lo que está sucediendo, lo que está pasando. Entonces, pues justamente el periodo del descanso es cuando pues sucede pues esta cuestión, ¿no? De la manifestación de los sueños, donde podemos ver imágenes, donde podemos experimentar como ciertas vivencias y justamente es ahí donde aprendiendo sobre esto podemos identificar, ¿no? Como estos sueños que llegamos a tener, qué es lo que representan, qué es lo que significa, ¿no? Ahora vamos a ver aquí hay en chat. ¿Hay algo para protegernos en los sueños? Pues sí, o sea, prácticamente se dice que pues todo tiene una relación, ¿no? Hay, por ejemplo, una cuestión psicosomática dentro de lo que tiene que ver con el descanso, los sueños, que también está muy arraigado al conocimiento astrológico. Para los que saben de astrología, que justamente vamos a tocar un poco, justo por las personas que saben, las que no, no se preocupen, no vamos a profundizar, simplemente lo vamos a mencionar. En la astrología, por ejemplo, la casa 12 que son áreas de vida, el área 12 o la casa 12 representa el descanso y los sueños. Y cada casa, al igual que cada signo, representa una parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la casa 12 representa los pies. Entonces, en relación a la pregunta que se nos hace aquí en el chat, una de las formas y una de las maneras de protegerse en los sueños o de no experimentar sueños negativos o sueños feos o pesadillas es que antes de dormir uno pueda lavarse los pies, porque está esta relación psicosomática, lavarse los pies y dar un pequeño masaje con aceite esencial
y de esta manera pues uno ya va a tener como de cierta manera una protección. Y bueno, hay niveles, ¿no? Porque justamente existe el caso de personas que dependiendo como del lugar donde duerme uno, la dirección hacia donde uno dirige la cabeza, la condición del lugar, si es un lugar limpio, si es un lugar sucio, si es un lugar que alberga memorias antiguas de cosas que pudieron haber sucedido o pudieran haber acontecido en el pasado, todo eso tiene que ver. Entonces, por ejemplo, pues de primera, pues es protegerse, lavarse los pies, darse un masaje con aceite esencial, tener la habitación limpia, no tener aparatos electrónicos, de preferencia dirigir nuestra cabeza hacia el sur o hacia el oeste o hacia el este. Cuando nosotros dormimos en un cuarto, en una habitación. La recomendación también es, por ejemplo, hacer una oración, una meditación, cantar algunos mantras de protección y de esta manera pues uno va a estar protegido. También dentro de lo que es el aspecto védico, se habla de lo que es yantra, tantra y mantra, ¿no? Los yantras pues hacen referencia a simbologías, ¿no? Que ayudan a protegernos o que ayudan a proteger ciertos espacios. Hablando de tantra, hace referencia a las cosas que pueden ser utilizadas de manera personal, como amuletos, símbolos, protecciones en sí que pueden estar en nuestro cuerpo, tocando nuestro cuerpo y que pueden cumplir una función de protección. De hecho, en la cultura védica, estas protecciones tántricas, por decirlo así, que pueden ser utilizadas en el cuerpo, son conocidas como kavachas. Porque la palabra kavacha quiere decir armadura. Y la función de una armadura es la de proteger, ¿no? La de cuidar. Entonces se puede utilizar yantras, se pueden usar kavachas, que son protecciones especiales, específicas, y también se pueden cantar mantras o hacer oraciones, ¿no? Si uno es practicante de algún tipo de práctica espiritual, ¿no? No sé, el cristianismo o cualquier otra, pues uno puede hacer una oración o cantar un mantra. Y de esta manera, antes de ya irnos a dormir, pues uno va protegido, ¿no? Aceite de lavanda se recomienda principal. Bueno, aceite de sésamo con esencia de lavanda en relación a la pregunta. O sea, sí puede ser cualquier aceite, pero por ejemplo, específicamente el aceite de sésamo con lavanda, que es un aceite neutral para los diferentes tipos de constituciones, porque no todos somos iguales, es neutral, es, digamos, recomendado para todo tipo de persona, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, los sueños, pues, es una manifestación de la actividad cerebral durante el descanso, particularmente en la fase REM, que es el movimiento rápido de los ojos, según la Clínica Universidad de Navarra. Y dice, aunque los sueños pueden parecer aleatorios, están influenciados por nuestras experiencias y emociones durante el día, ¿no? Que justamente es lo que les mencionaba, ¿no? Que durante el día, pues nuestro cuerpo trabaja, nuestros sentidos trabajan, nuestra mente trabaja, que son los dos primeros niveles, o incluso en el tercer nivel, porque son cinco. El tercer nivel que tiene que ver con Buddhi, que es como esta parte donde se genera como un almacenamiento de toda la información de lo que vamos aprendiendo. Todo eso está activo mientras nosotros estamos despiertos, ¿no? Entonces, los sueños están influenciados por estas experiencias, por estas emociones, por esta capacidad de sentir, de experimentar, ¿no? Lo que vivimos mientras estamos despiertos durante el día. Y eso puede llevar a que nosotros, durante el proceso de descanso, de nidra, que es el sueño, pues vivir como una experiencia relacionado a lo que viene siendo, pues, un sueño en particular, ¿no? Entonces, pues, esta es como una definición, muy general. eh, sobre los sueños. Y pues bueno, en este caso vamos a hablar de lo que es el Swapna Shastra, que prácticamente es como esta ramificación del conocimiento védico que nos habla de los sueños, ¿no? Es porque hagan de cuenta que los Vedas son compendios, ¿no? De conocimiento. Algunos de ustedes ya lo saben, existen cuatro Vedas que es un conocimiento muy antiguo, milenario, y ahí viene infinidad de información sobre diferentes temas, ¿no? Incluso cosas que se han comprobado actualmente, en esas escrituras ya se hablaba sobre ello, ¿no?
Y actualmente pues ya dicen, ah, es que descubrimos esto, pero en esas escrituras védicas ya se hablaba de todo eso, ¿no? Ya se sabía, ¿no? Pero bueno, en estas escrituras, que es Rig Veda, Yayurveda, Samaveda y Atharva Veda, existen como ramas, ¿no? Que son extensiones del conocimiento y que son conocidos como sastras, que son compendios, digamos, como concentración de textos que nos hablan sobre de un tema en particular. Y en este caso, por ejemplo, sobre los sueños, hay una ramificación que nos habla sobre los sueños, que sería el Swapna Sastra, que es prácticamente pues lo que tenemos escrito aquí, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de los sueños desde la perspectiva védica, ¿no? Vamos a hablar de la orinología védica y de la oniromancia védica, ¿no? Porque son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la orinología es el estudio científico de los sueños, ¿no? A través de métodos para determinar los tipos de sueños, ¿no? Sueños REM, ¿no? Que justamente, pues, se relacionaba a lo que es el movimiento rápido de los ojos y que tiene que ver con esas experiencias y las emociones que experimentamos durante el día. O sea, es como la clasificación, ¿no? De los tipos de sueños, ¿no? ¿Qué causa ese sueño? Ese tipo de sueño en particular, ¿no? ¿Qué está de por medio que hace que uno pueda experimentar esos sueños, ¿no? Que podamos vivir o experimentar personalmente. Y la oniromancia, en este caso la védica, es la interpretación de los sueños, que también, pues, de una u otra manera, pues, es algo que nos interesa mucho, ¿no? O sea, sí vamos a conocer parte de lo que es la onirología védica, que es la clasificación de los sueños, ¿no? Que dijimos que sueños buenos, sueños malos, sueños que no tienen significado, sueños en las diferentes etapas de la vida, sueños que están relacionados a influencias de entidades sutiles, etcétera, ¿no? Lo que habíamos mencionado, pero también vamos a hablar de la oniromancia, que es la interpretación de los sueños, ¿no? ¿Qué significado tiene cuando nosotros soñamos algo en particular, ¿no? Porque la oniromancia, pues, es el arte de asignar significados a las imágenes que aparecen en los sueños. Y esto, aquí hay algo muy importante porque la onirología védica es como un estudio científico, ¿no? O sea, este estudio lo podemos hacer incluso de manera ¿cómo se dice? Autodidacta, ¿no? Buscar textos, información y demás, y saber sobre los sueños, pero la oniromancia védica es otra cosa, es, digamos que el poder designar significados, designar o asignar significados a los sueños, a las imágenes que aparecen dentro de los sueños, es completamente distinto y completamente diferente. Y justamente en este caso, la oniromancia tiene que ver con la capacidad de poder profundizar en ciertos niveles de conciencia, porque digamos, existen 5 niveles, que ahorita los vamos a hablar, que va desde lo más externo hasta lo más profundo. Entonces, para que nosotros podamos llegar a este punto de la interpretación de los sueños en el nivel de oniromancia, nosotros tenemos que desarrollar esos niveles o estados de conciencia que son considerados profundos, porque de esa manera nosotros vamos a saber realmente lo que significa. No es como que, es que a veces pasa, ¿no? No sé si les ha tocado que existen como información, ¿no? En internet, ¿no? O hay libros, ¿no? Que, cuando sueñas esto significa esto, ¿no? O cuando sueñas este otro significa esto, ¿no? Los sueños, pues, pueden ser, muy relativos, porque no todos los sueños no son iguales, o sea, pueden a veces parecerse, pero las condiciones, los ambientes, la forma, la manera, cómo se van dando, pues tiene su propio significado. Entonces, para que nosotros podamos llegar a este nivel de poder asignar y designar significados, tenemos que desarrollar niveles de conciencia más profundo. Y la onirología védica, pues, tiene que ver con niveles más externos, ¿no? Con niveles relacionados al cuerpo, a la mente, a la obtención del conocimiento, que es conocido como Buddhi, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues los sueños es considerada como pues una práctica milenaria, ¿no? O sea, el poder interpretar a nivel de oniromancia es considerado como una práctica milenaria,
porque existen escritos antiguos que hablan sobre esto, ¿no? Y no solamente existen textos védicos, sino que incluso en otras culturas, por ejemplo, se habla de los significados de los sueños, como por ejemplo en la Biblia, ¿no? Existen pasajes o existen, sí, pasajes, ¿no? Donde se habla, por ejemplo, de la interpretación de los sueños. No sé si alguien ha escuchado de la interpretación de los sueños del faraón, ¿no? Por parte de José en la Biblia. Yo no soy muy de la Biblia, no soy muy católico, pero existe una, sí, Elizabeth dice que sí, ¿no? Donde, por ejemplo, el faraón, que es este aquí, soñó, ¿no? Que estaba junto a un río, que es más o menos lo que dice esta parte de Génesis, Génesis 41 creo es. Habla, ¿no? Sobre esta historia o pasatiempo donde el faraón estaba junto a un río. Bueno, estaba soñando, ¿no? Que estaba junto a un río y de ahí subían 7 vacas, ¿no? Que estas vacas eran abundantes, eran gordas, se veían felices, ¿no? Y detrás de ellas subían otras 7 vacas, pero que estas otras 7 vacas tenían un aspecto, pues feo, ¿no? Un aspecto degradado, ¿no? Y que en el sueño el faraón veía, ¿no? Que estas 7 vacas de aspecto feo devoraban a las 7 vacas de buen aspecto, ¿no? A las 7 vacas gordas, a las 7 vacas que estaban felices, ¿no? Y bueno, ahí también, pues dentro de este mismo pasaje, ¿no? También soñó otras cosas, ¿no? La, como unas espigas, entre otras cosas, ¿no? Para no ser el cuento largo, pues este sueño tenía un significado, ¿no? Entonces, él quería saber, ¿no? ¿Cuál era el significado de lo que había soñado, ¿no? Entonces, él había escuchado de José de que él era un onirólogo que tenía la capacidad de poder dar significado a los sueños, ¿no? Entonces, el significado que asignó al sueño del faraón era que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez, ¿no? Es más o menos algo así lo que se habla, ¿no? Es más complejo, ¿no? Es como más detallado, pero es solo para dar un ejemplo, ¿no? Sobre el tema de los sueños. Luego tenemos, por ejemplo, en la propia cultura védica, en diferentes escritos, también, por ejemplo, está la historia de un rey conocido como Indradyumna y la manifestación de una divinidad, ¿no? O sea, esta divinidad en la cultura védica se conoce como Jagannath, que significa el Señor del universo. Entonces, digamos que cuando él se encontraba en su reino, había un monje que era viajero y él hablaba con mucha excelencia, ¿no? De una deidad conocida como Nila Madhava, y al escuchar el rey sobre la historia de esta deidad, que era una deidad automanifestada, porque digamos dentro de la cultura védica existe algo que se conoce como puya o adoración, ¿no? Que es una forma de poder vincularse con Dios a través de una imagen, ¿no? Que es a diferencia del cristianismo, aquí sí adoran imágenes, no cualquier imágenes, sino que pues obviamente están relacionadas a cuestiones muy, muy específicas y bueno, en este caso había una deidad automanifestada, no es una deidad que alguien hizo, que realizó, que talló, lo que sea, ¿no? Sino que fue una deidad automanifestada, conocida como Nila Madhava, y este devoto viajero pues le habló al rey, ¿no? Conocido como Indradyumna, sobre esta deidad y el rey se obsesionó, ¿no? Entonces, lo que hizo el rey, pues fue mandar a varios sacerdotes, conocidos como brahmanes, a las diferentes direcciones, al norte, noreste, este, etcétera, a que buscaran esta deidad, ¿no? Conocida como Nila Madhava. Y bueno, después de que habían ido a buscar a esta deidad automanifestada, todos los sacerdotes brahmanes regresaron con el rey, a excepción de uno que era conocido o su nombre era Vidyapati. Él no regresó, ¿no? Y bueno, él no regresó porque se casó, bueno, no se casó, bueno, sí se casó, pero ya fue posterior, sino que se enamoró de la hija también de un sacerdote, de un brahman, y él se quedó a vivir durante un tiempo con esta persona, ¿no? Vidyapati, se quedó a vivir con este brahmana porque se había casado con su esposa,
Pero este Brahmana, el padre de esta hija, ¿cómo se dice? Él todos los días guardaba, o sea, él guardaba un secreto, ¿no? Y este secreto era que todos los días iba a adorar a esta deidad, conocida como Nila Madhava, que justo era la deidad de la que le había hablado este otro sacerdote viajero al rey, Indradyumna. Entonces, Vidyapati, en una ocasión, pidió, ¿no? Acompañar a su suegro para saber qué es lo que hacía, por qué cada que regresaba a la casa olía a fragancia, por qué olía a champa, ¿no? Que es un tipo de esencia. Y de esta manera, pues el suegro, que era el brahmana, el sacerdote, pues accedió, lo llevó y le presentó a esta deidad automanifestada. Entonces, Vidyapati, pues como era un sirviente del rey, de cierta forma, se acordó, ¿no? Que pues tenía una misión, ¿no? Que era que cuando encontrara a esta deidad, fuera con el rey y se dirigiera y le explicara dónde se encontraba. Entonces, para no ser el cuento más largo, pues fue con el rey fue con otras personas, con súbditos y demás a buscar a esta deidad, y cuando llegaron al lugar ya no se encontraba, la deidad había desaparecido. Entonces el rey entró en una gran depresión porque no había encontrado a la deidad, y durante ese periodo, ¿no? De manifestación emocional, sensorial y de ciertas experiencias que había vivido, tuvo sueños, ¿no? Y estos sueños eran, pues, de cierta manera premonitorios porque él soñó a esta divinidad conocida como Nila Madhava. Entonces, esta deidad le dijo que él iba a aparecer en la forma de un tronco a la orilla del mar, en una región conocida como Jagannath Puri, en Orisha, en India, y que él al día siguiente fuera, porque él iba a estar ahí, ¿no? En la forma de un tronco y que iba a haber un brahman especial que iba a tallar a la deidad. Y sí, justo fueron a la orilla del mar al día siguiente y pues sí, ahí estaba el tronco, ¿no? Entonces fueron muchos brahmanes, muchas personas intentaron sacar al tronco y no pudieron. Entonces volvió a tener un sueño y esta deidad le dijo que solamente Vidyapati era el único brahmana que iba a poder sacar el tronco, ¿no? Entonces ya pasó, lo sacó, se manifestó la deidad, como aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí el rey pues está observando en un templo, en un altar, a esta deidad, ¿no? Entonces, en diferentes escrituras, ¿no? Como les decía, pues se habla, ¿no? De esta pues manifestación, ¿no? De los sueños y de cómo se van dando y qué es lo que representan o cuál es la interpretación de esos sueños, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya aquí en este punto vamos a hablar principalmente de las 5 dimensiones de la conciencia. Es importante tocar este tema. Bueno, aquí tenemos 6, pero esta tiene que ver con un nivel de conciencia ya muy, muy elevado, que no lo vamos a mencionar ahorita, ¿no? Entonces, estos 5 niveles o dimensiones de la conciencia van de lo más burdo a lo más sutil, ¿no? Por ejemplo, el primer nivel de conciencia es Sarira, ¿no? Que es pues prácticamente el primer nivel que tiene que ver con el cuerpo, es nuestro cuerpo físico, ¿no? Ser conscientes de que tenemos un brazo, una mano, tenemos piernas, etcétera. ¿Me explico? El segundo nivel de conciencia es la mente, ¿no? Entonces nuestra conciencia de la mente es una conciencia externa al igual que el del cuerpo. Entonces hay personas que a veces se llegan a situar en estos primeros niveles donde dicen solamente si veo puedo creer, ¿no? Entonces se sitúan en un nivel de conciencia externa, pero eso no significa que ciertas cosas, ¿no? Como los propios significados del sueño o de los sueños no sean posibles, ¿no? Porque a veces llega a haber gente que dice, no, es que yo no creo en eso de los sueños, ¿no? Yo no creo que tengan un significado, ¿no? Pero es porque son personas que están en un nivel de conciencia externa, no han podido evolucionar y desarrollarse para poder alcanzar niveles de conciencia más profundo. Luego tenemos el tercer nivel de conciencia o dimensión, que es Buddhi, que es la conciencia intermedia, que es como un puente entre la conciencia externa y la conciencia profunda, que tiene que ver con la capacidad de poder recibir información, ¿no? Como los conocimientos, ¿no? Todos los conocimientos que nosotros podamos aprender y que son almacenados en nuestro cerebro, en nuestra mente, se encuentran aquí y como es un puente, cuando nosotros llegamos a este punto, a esta dimensión de conciencia,
Si nosotros practicamos, podemos alcanzar y profundizar un nivel de conciencia conocido como chitta, que es una conciencia más profunda, y luego de ahí podemos tener una conciencia más, todavía más profunda que es conocida como Atma, que tiene que ver con el alma. Entonces, en este caso, hablando de las cinco dimensiones de la conciencia, todas tienen que ver o tienen una relación con el tema de soñar, ¿no? De tener pues ciertos sueños, porque todas las experiencias sensoriales, todas las experiencias emocionales que están en este nivel, pueden albergarse en este nivel de subconsciencia y nosotros tener como ciertos sueños, pero al mismo tiempo cuando nosotros alcanzamos niveles de conciencia o dimensiones de conciencia más profundo, nosotros podemos dar significado a esas manifestaciones de sueño, ¿no? Que es, pues vamos a hablar un poquito de cada uno de estos niveles de conciencia o dimensiones, donde pues la primera dimensión pues tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo en el idioma sánscrito se le asigna el nombre de Sarira, ¿no? Sarira significa cuerpo, ¿no? Entonces es como el primer nivel de la conciencia, ¿no? Es como pues el nivel físico, ¿no? Es como la conciencia de la existencia física, ¿no? De las personas, los objetos, ¿no? Principalmente cuando uno está despierto y es consciente, uno puede percibir las cosas materiales, ¿no? Entonces, este primer nivel nos hace conscientes y nos hace creer en las cosas que podemos comprobar con nuestros sentidos, ¿no? Con nuestra propia vista, ¿no? El poder ver, ¿no? Por ejemplo, saber que existen planetas, que existen estrellas, que tenemos una familia, que tenemos tíos, tenemos padres. Digamos, esto es como un nivel de conciencia considerado como inferior, ¿no? Que pues va de la mano con la capacidad de poder ver externamente y ser conscientes de que existe, ¿no? Como decía, uno voltea al cielo, ve estrellas y dice, oh, sí, sí existen las estrellas, ¿no? Uno es consciente, sí, tengo a mi padre, tengo a mi madre, tengo a mis primos, ¿no? O sea, soy consciente de que existen, estas personas o todo esto porque puedo verlo, ¿no? Como les decía, nuestro propio cuerpo, todo, ¿no? Lo que está relacionado a lo que uno puede observar a través del sentido de la vista, pues está situado en este nivel, en esta dimensión. Es como una dimensión muy externa, que es justamente un nivel de conciencia, se puede decir como inferior, que es justamente el nivel de conciencia inferior donde las personas se sitúan, que son escépticas, ¿no? Y es que, por ejemplo, estas personas pues se encuentran en este nivel y por eso cuando uno les habla de temas más profundos, o de temas que para ellos pudieran ser como fantasiosos o absurdos, no lo creen, porque ellos están en en este nivel de conciencia, ¿no? Que es muy externo, que está relacionado a lo físico, al cuerpo, ¿no? Que tiene que ser comprobado para que uno pueda creer en ello, ¿no? Entonces existe este primer nivel de conciencia, que es el cuerpo, ¿ok? Entonces, después tenemos la segunda dimensión o el segundo nivel de conciencia que tiene que ver con manas, que todavía es considerado como un nivel de conciencia externa. Entonces, en este caso, por ejemplo, se indica la conciencia mental, ¿no? De la existencia, ¿no? Que a lo mejor ya no está físicamente, pero que vive en nuestra conciencia mental, ¿no? Por ejemplo, también en este nivel se encuentran, pues, o uno puede experimentar como las fuentes de felicidad, sufrimiento, y que se encuentran en este nivel, ¿no? Y bueno, existen, por ejemplo, otras fuentes de sufrimiento, por ejemplo, en este caso de la mente, tiene que ver con una de las tres formas que uno puede experimentar sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, en las escrituras védicas se habla de tres formas que son conocidas como las kleshas, que son maneras de experimentar dolor, que una tiene que ver con el cuerpo físico, ¿no? Cosas que nos pueden pasar directamente, personas que pueden hacernos daño, los sufrimientos que son causados por la mente, ¿no? La ansiedad,
qué sé yo, ¿no? Cosas como inquietudes, ¿no? Fluctuaciones de la mente, problemas o desequilibrios psicológicos, ¿no? Son causados por este nivel de conciencia, ¿no? Que es la mente. Por ejemplo, la propia ansiedad, pues uno puede experimentar sufrimiento porque la mente nos hace creer que podemos estar en estados como en ciertos niveles de riesgo que no son totalmente reales, ¿no? Y también, por ejemplo, hay tipos de sufrimientos que pueden ser experimentados en este nivel, obviamente, y físicamente, dentro de lo que es el nivel externo, que tiene que ver con situaciones que acontecen en el mundo, como las inundaciones, los terremotos, los incendios. También esos son causas de sufrimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, digamos que al final de cuentas, estos sufrimientos y felicidades son creadas por las dos primeras, ¿no? Los dos primeros niveles de conciencia, que es el físico y el mental. Y en este nivel, en el segundo, pues se encuentra nuestra percepción, este, mental, ¿no? Y uno experimenta experiencias a veces espirituales, ¿no? Cuando hablamos de las prácticas y textos antiguos, sobre las manifestaciones de Dios, ¿no? Por ejemplo, si uno lee la Biblia, si uno lee, por ejemplo, el Bhagavad Gita, en esos textos o libros se habla, por ejemplo, de Dios. Y hay personas que son religiosas o son espirituales que cuando leen, ¿no? Y que conocen sobre estos textos antiguos pueden manifestar experiencias espirituales, obviamente de manera muy externa, ¿no? De cosas que a lo mejor están ahí pero que nosotros ya no podemos ver, ¿no? Que ya no están presentes, pero en este nivel de la mente podemos saber que existieron, aunque ya no estén físicamente, ¿no? O sea, de una u otra manera están presentes en nuestra mente. Entonces, por ejemplo, en la Biblia cuando se habla de Jesús o se habla, por ejemplo, en el Bhagavad Gita de Krishna, aunque Krishna, dentro del conocimiento védico se habla que vino, que estuvo en un periodo de tiempo en particular, etcétera, o sea, que estuvo presente en el planeta Tierra, ahorita ya no está, pero esas propias escrituras hablan de su existencia y en este plano de existencia que tiene que ver con nuestra mente está presente, aunque físicamente ya no esté. Incluso un ejemplo más como más práctico, ¿no? Por ejemplo, nuestros seres queridos, ¿no? Cuando nosotros perdemos a un ser querido, podemos pensar, puede estar presente en nuestra mente, ¿no? Un abuelo, una abuela, alguien, ¿no? A lo mejor esa persona ya murió, ya falleció, ya dejó su cuerpo, pero estuvo, ¿no? En su momento. Ya no está físicamente, pero está en nuestra mente, está en nuestros pensamientos. Entonces, esta segunda dimensión tiene que ver con la mente, ¿no? Manas, así es el nombre que se le asigna a este segundo nivel, ¿no? Luego tenemos lo que es el tercer nivel o la tercera dimensión de la conciencia, conocida como Buddhi, que es la conciencia intermedia, que tiene que ver con ¿cómo se dice? Con este puente que conecta la conciencia externa con la conciencia más profunda. Eh, en este caso, en este nivel de conciencia, se habla de lo que nosotros no somos plenamente conscientes, ¿no? O sea, a veces cuando obtenemos algún conocimiento de algo, en este nivel de subconsciencia no alcanzamos a dimensionar sobre el nivel de impacto de lo que estamos recibiendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estudiáramos física, química, o algún otro tipo de conocimiento, pues uno mentalmente dice, ah, bueno, este es el metal, ¿no? Este es azufre, ¿no? Hablando de química o física, ¿no? Este es energía nuclear, esto es otro, y como que tenemos una idea, ¿no? De lo que se nos está diciendo. Pero a veces en este nivel de conciencia, que es Buddhi, no tenemos la capacidad de poder dimensionar realmente conocer el nivel de impacto de lo que se nos está transmitiendo a nivel de conocimiento o de lo que estamos aprendiendo de manera a veces autodidacta, ¿no? Por ejemplo, cuando se nos habla, como les decía, ¿no? De la física nuclear, podemos tener una idea, ¿no? Se nos habla de una bomba atómica, ¿no? Que pues puede causar un daño, ¿no? Que puede explotar, etcétera,
y tenemos una idea, ¿no? De lo que puede pasar, pero no podemos percibir la dimensión, ¿no? No podemos ser conscientes completamente de lo que puede causar a nivel de impacto una bomba atómica, ¿ok? Entonces es este nivel de conciencia, ¿no? Que pues podemos, en este caso, en este nivel, tener experiencias entre las actividades normales e incluso las actividades paranormales, ¿no? Cosas relacionadas a cosas sutiles pueden ser manifiestas en este nivel. Y es por eso que en este nivel es en el nivel donde se empiezan a manifestar principalmente los sueños, porque justamente es un nivel de subconsciencia donde los sentidos y el cuerpo y la propia mente van a estar en un estado de reposo. O sea, el cuerpo y la propia mente ya tuvo experiencias, ¿no? Ya tuvo su funcionalidad, los sentidos, se obtuvo como ciertas emociones y demás, pero en este nivel, en esta tercera dimensión de conciencia, que es Buddhi o la subconsciencia, nosotros llegamos a experimentar los sueños, ¿no? Por ejemplo, la propia meditación puede ser llevada a cabo en este nivel. Aquí es donde empieza, ¿no? A uno a profundizar en niveles de conciencia más profundos. Uno ya puede, por ejemplo, meditar, uno puede realizar actividades místicas, ¿no? Entonces, cuando uno alcanza este nivel, uno podrá conocer incluso, por ejemplo, el karma, ¿no? Que venimos arrastrando, o el propio karma de nuestros ancestros, ¿no? El karma de la vida pasada. Entonces, este nivel, pues, es el puente que nos lleva a niveles más elevados, porque aquí ya hay como de cierta manera una desconexión de los sentidos. O sea, los sentidos siguen transmitiendo como ciertas informaciones, pero ya no somos plenamente conscientes, sino que ya estamos en un estado de subconsciencia donde incluso, por ejemplo, los sentidos se desconectan. Y, por ejemplo, para que nosotros podamos hacer o realizar verdadera meditación, se dice que la meditación se realiza y se lleva a cabo a través del control de los sentidos, ¿no? Entonces tenemos estos cinco sentidos de acción, ¿no? Que es pues la vista, el tacto, eh, ¿cómo se dice? El oído, el olfato, el gusto, y que pues todos estos sentidos conocidos como indriyas nos llevan a experimentar, ¿no? Cosas cuando uno está despierto, cuando uno está activo a nivel físico y a nivel de la mente. Pero en este nivel, justo, es cuando nosotros ya empezamos a experimentar situaciones más de conectar con un nivel de conciencia más profundo o una dimensión de conciencia más profunda. Y se dice en las escrituras védicas que en este nivel intermedio es donde se manifiestan los sueños, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, lo que es los siguientes dos niveles, que es Atma, el alma, y Chitta, que es primero que es la conciencia profunda, y Atma, ¿no? Que tiene que ver ya como con la cuestión de la comprensión del alma, ¿no? Porque justamente cuando hay personas que están en un nivel de conciencia externo, que es físico, que tiene que ver con Sarira, existe esta falsa identificación de decir yo soy este cuerpo, soy alto, soy moreno, o sea, sí, pero todo eso que nosotros somos es perecedero, o sea, es temporal. Entonces, cuando hay niveles más profundos a nivel de conciencia, uno ya empieza a tener una comprensión más profunda de lo que somos realmente, ¿no? Uno puede llegar a nivel de entender y comprender que somos almas espirituales dentro de un cuerpo físico, que existen diferentes dimensiones de la conciencia, y en estos últimos dos niveles tenemos lo que es la superconciencia y la supraconciencia, que son niveles de conciencia donde nosotros eh, podemos aprender, podemos identificar y podemos tener experiencias extrasensoriales, ¿no? O sea, en este nivel uno será capaz de leer sobre, más que leer, aprender sobre la vida pasada, ¿no? O sea, es un nivel superior de meditación donde uno puede ver el pasado, uno puede ver el presente y uno puede ver el futuro. Pero eso es a través de ciertas prácticas, no se da tan fácilmente, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto, no? Porque, digamos, el objetivo de la, ¿cómo se dice? Oniromancia, si nosotros queremos aprender a interpretar los sueños, porque no solamente es como, si sueñas esto, significa esto, sino que todo
tiene un significado más profundo y si nosotros queremos aprender a interpretar de manera más profunda los sueños, tenemos que llegar a estos niveles de conciencia. O sea, nosotros debemos de manera, pues bueno, todos estamos en este nivel, ¿no? Al final de cuentas, más externo que es la conciencia del cuerpo, ¿no? Ya lo dijimos. También ya identificamos la conciencia de la mente, ¿no? Cómo es nuestra mente, cómo trabaja, cómo funciona. Los sentidos están de por medio, porque a través de los sentidos la mente va recibiendo información, va experimentando emociones y demás, ¿no? Y tenemos los conocimientos que llegan a nosotros que no somos capaces de dimensionar a veces, que es un plano intermedio, pero alcanzar un nivel de superconciencia o supraconciencia, esto se obtiene solamente a través de las prácticas espirituales, ¿no? Y estas prácticas espirituales se tienen que realizar de manera constante. O sea, personas que se dedican a hacer prácticas espirituales de manera constante, llevar una disciplina, ¿no? Pues estas personas son candidatas a desarrollar